Rafael Vargas, a sus 28 años, todavía sentía una punzada aguda en el estómago cuando se acercaba el fin de año. Dando un sorbo a su café frío, miró la pantalla de su smartphone, 7 llamadas perdidas, todas de su madre. Su apartamento era pequeño, pero era su propio espacio. Después de graduarse de la universidad, acababa de empezar a trabajar como redactor publicitario en una agencia de publicidad, logrando finalmente la independencia financiera. El trabajo era ajetreado pero gratificante. Tener control sobre su propio tiempo era un lujo que, después de años viviendo con su familia, le parecía invaluable. Mientras dudaba en contestar el teléfono, Rafael rememoró navidades pasadas. Se suponía que eran reuniones divertidas, pero para él siempre seguían el mismo patrón. Mientras los adultos reían y compartían vino, a él invariablemente le encargaban cuidar de sus primos, los hijos de su tía Sofía y su tío Ricardo, Lucía, Mateo y el pequeño Leo. Con los años, se había convertido en una obligación, un derecho que su familia daba por sentado sin considerar sus sentimientos. Rafael dejó la taza de café, respiró hondo y contestó el teléfono. Finalmente contestas, dijo su madre, Isabel, su voz con el habitual deje de leve reproche. Te llamé varias veces. Estaba en el trabajo, mamá. En realidad, había visto las llamadas después de que terminara su jornada, solo quería retrasar la conversación. ¿Cuáles son tus planes para Navidad?, preguntó Isabel, y su tono de voz adquirió un matiz intrigante que hizo que Rafael se sintiera inmediatamente cansado. Lo de siempre, supongo. Planear ir a casa de la familia, como siempre. Bueno, este año va a ser un poco diferente. ¿Qué quieres decir? Rafael frunció el ceño. A tu tía Sofía se le ocurrió una idea maravillosa. Todos los adultos nos vamos a un crucero por el Caribe desde Navidad hasta el día de Año Nuevo. ¿No es genial? Aunque dijo todos nosotros, estaba claro que Rafael no estaba incluido. Yo también, verificó él, aunque ya intuía la respuesta. Oh, sobre eso, Isabel vaciló. Tú tienes un papel diferente e importante. El estómago de Rafael se encogió aún más. ¿Qué papel? Cuidar de Lucía, Mateo y Leo. Todavía son demasiado pequeños para un crucero. Rafael sintió que la sangre le hervía. Espera, ¿entonces quieres que cuide a una niña de 11 años, uno de 8 y uno de 4 durante toda una semana mientras todos los demás toman el sol y beben cócteles en el Caribe? No lo pongas así. Te llevas muy bien con los niños y de todas formas no tienes planes para Navidad, ¿verdad? Además, no tienes hijos propios, así que esto será una buena experiencia para ti. Un escalofrío de ira recorrió a Rafael. Mamá, tengo mi propia vida. Tengo planes con amigos y plazos de trabajo. Pero es por la familia. Además, los boletos ya están comprados. No son reembolsables. Rafael luchó contra el impulso de colgar, manteniendo la compostura. ¿Cuándo pensaban consultarme? ¿O simplemente asumieron que estaría de acuerdo? Por supuesto que no pensé que dirías que no. Siempre has sido un buen chico, siempre haciendo todo por la familia. Mamá, ya no soy un niño, habló Rafael con calma, aunque su interior era un torbellino. Tengo derecho a controlar mi propio tiempo. Digo que no. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Rafael, no pienses solo en ti. Se supone que estas son unas vacaciones especiales para toda la familia. Excepto para mí, replicó Rafael. No puedo creer que tu egoísmo esté arruinando la diversión y los planes de todos. ¿Egoísta? Ustedes son los que planearon sin consultarme, esperando que yo estuviera feliz de sacrificar una semana entera. ¿No es eso egoísta? Suficiente. Haré que tu padre te llame. A él sí lo escucharás. Antes de que terminara la llamada, Rafael declaró, si esperan que sea niñera, no iré a casa por Navidad. No quedó claro si sus palabras llegaron a su madre. Esa noche, Rafael se sintió inquieto en su apartamento. Su teléfono sonaba continuamente con llamadas de sus padres, todas las cuales envió al buzón de voz. También hubo un breve mensaje de texto de su tío Ricardo, Rafael, ¿no vas a pensar en la familia? Rafael sonrió con desdén. En mi familia,
pensar en la familia siempre significó sacrificarme para cumplir los deseos de los demás, murmuró para sí mismo. Sentado en el sofá, Rafael llamó a su amigo David. Él estaba bien al tanto de la situación familiar de Rafael. ¿Así que están tratando de hacerte de niñera otra vez?, preguntó David inmediatamente después de contestar el teléfono. Esta vez es diferente. Dije que no. No tengo que aceptar lo que deciden por su cuenta. Bien por ti. Siempre has sido demasiado complaciente con ellos. Tienes derecho a tener tiempo para ti. Pero parece que no se han rendido todavía, suspiró Rafael. Mi papá sigue llamando. No contestes, aconsejó David. Tu respuesta no va a cambiar, ¿verdad? Solo están tratando de hacerte cambiar de opinión. Gracias. No estoy equivocado, ¿verdad? Absolutamente no, afirmó David. Eres un adulto. Tienes derecho a que tus decisiones sean respetadas. Después de colgar, Rafael, sintiéndose un poco más seguro, contestó audazmente una llamada de su padre, Javier. Papá, mi respuesta no ha cambiado, declaró sin preámbulos. La voz de Javier era calmada. Rafael, solo queremos que muestres algo de compasión por la familia. ¿Yo falto de compasión? Ustedes no respetan mi tiempo ni mis planes. Está bien, pasemos este año separados entonces, dijo Javier, y Rafael sintió un momentáneo alivio. Pero luego su padre añadió, pero, ¿podrías venir solo la mañana de Navidad? Los niños realmente quieren verte. Rafael se mostró escéptico, pero la propuesta de su padre sonaba razonable, o al menos, como un compromiso menor. Está bien. Iré solo la mañana de Navidad. Pero dejen de pedirme que sea niñera. Lo prometo. Gracias, Rafael. Después de colgar, Rafael se sintió ligeramente intranquilo. Parecía antinatural lo fácil que su padre había accedido. Sin embargo, estaba satisfecho de haber dejado claros sus límites. En las semanas previas a la Navidad, Rafael mantuvo el contacto con su familia al mínimo. Solo llegaban mensajes de texto ocasionales y no se volvió a hablar de cuidar niños. Se sintió aliviado, pero no podía quitarse la sospecha de que algo no estaba bien. En Nochebuena, antes de acostarse tarde, envió un mensaje de texto a sus padres: llegaré alrededor de las 11 mañana por la mañana. ¡Feliz Navidad! La respuesta llegó rápidamente. Era de su madre, entendido, Rafael. Esperamos verte mañana. Rafael sonrió. Su relación con su familia había sido complicada durante mucho tiempo, pero estaba dispuesto a reconciliarse en el espíritu navideño, manteniendo aún así sus límites. A la mañana siguiente, Rafael se despertó temprano, envolvió cuidadosamente los regalos y los cargó en su coche. Había elegido los regalos para los niños con especial esmero: para Lucía, un juego de las últimas novelas para jóvenes adultos; para Mateo, un complicado set de construcción; y para Leo, el animal de peluche que tanto había deseado. De camino a casa de sus padres, Rafael se sintió tranquilo. Las canciones navideñas sonaban en la radio y él tarareaba. Hoy será un buen día. Una visita corta, ver a todos, entregar los regalos y luego volver a mi propio tiempo, pensó. Sin embargo, cuando estacionó frente a la casa de sus padres, algo se sintió mal. No había rastro del coche de sus padres, ni del de la tía Sofía o el tío Ricardo. Las luces de la casa estaban encendidas, pero carecía del habitual bullicio navideño. Rafael frunció el ceño mientras se acercaba a la puerta principal con los regalos. Tocó el timbre y escuchó pequeños pasos corriendo. La puerta se abrió y apareció Lucía. Rafael, exclamó alegremente. ¿Viniste? Por supuesto, sonrió Rafael y la abrazó. Feliz Navidad, Lucía. ¿Dónde están todos? Todos salieron, respondió Lucía inocentemente. Mamá y papá y los demás se fueron de viaje. Tú nos ibas a cuidar, ¿verdad? Rafael se congeló. ¿Qué dijiste? Mateo y Leo corrieron y lo abrazaron. ¿Trajiste regalos, primo Rafael? Rafael intentó sonreír a los niños, pero por dentro temblaba de ira. Sí, por supuesto.
Llevemos esto a la sala primero. Mientras conducía a los niños a la sala, Rafael miró a su alrededor. La casa estaba cuidadosamente decorada y los regalos estaban apilados debajo del árbol de Navidad. Sobre la mesa había restos del desayuno y una nota. Mientras los niños estaban absortos en sus regalos, Rafael recogió la nota. Para Rafael, salimos en el vuelo de las 9 de la mañana, preparamos el desayuno para los niños. Hay comidas para una semana en el refrigerador. Por favor, sigue las instrucciones. Los números de contacto de emergencia también están en el refrigerador. Acuesta a Leo a las 7 de la tarde. Lucía y Mateo deben irse a la cama a las 8:30 de la noche. Con cariño, mamá. Habían ignorado su clara negativa y lo habían engañado para que cuidara a los niños. Los niños abrían inocentemente sus regalos, vitoreando. Rafael sabía que no era culpa de ellos, su ira debía dirigirse a sus padres y a sus tíos. Necesito hacer una llamada. Vuelvo enseguida, dijo, tratando de que su voz sonara normal. Fue a la cocina y llamó al celular de su madre. Después de varios tonos, Isabel finalmente contestó. Oh, Rafael, ¿ya llegaste? ¿Cómo están los niños? Su tono era ligero, casi despreocupado. ¿En qué estaban pensando? La voz de Rafael temblaba de furia contenida. ¿Cómo pudieron hacer algo tan rastrero después de que dije claramente que no? Rafael, cálmate, dijo Isabel con voz tranquilizadora, como si hablara con un niño testarudo. Sabíamos que vendrías. Eres una persona responsable. No soy su niñera. Solo dije que vendría la mañana de Navidad. Nunca acepté cuidar a los niños durante toda una semana. Pero ya estás ahí, ¿no? No puedes simplemente irte ahora. Los niños confían en ti. La frialdad se apoderó de la voz de Rafael. Esto es claramente abandono de menores. ¿Saben lo que pasaría si llamo a la policía? Hubo un jadeo al otro lado de la línea. No harías eso, ¿verdad? La confianza en la voz de Isabel había desaparecido, reemplazada por una nota de pánico. ¿Quieres probarme? Si no están de vuelta pronto, la próxima llamada que haré será a la policía. Espera, Isabel entró en pánico por completo. Todavía estamos en el aeropuerto. El vuelo aún no ha salido. Entonces cancélenlo y regresen. Me quedaré aquí una hora más. Si no están de vuelta para entonces, llevaré a los niños a la estación de policía. Rafael, por favor, suplicó ella. Una hora, repitió Rafael con firmeza y colgó. Con el corazón latiéndole con fuerza, Rafael regresó con los niños. Oigan todos, su papá y los demás volverán pronto. ¿Por qué no nos divertimos un poco hasta entonces? Los niños aceptaron con entusiasmo. Rafael jugó juegos de mesa con ellos, les leyó cuentos de Navidad y comieron galletas. Se aseguró de no mostrar su ira a los niños, ellos eran inocentes en todo esto. Habían pasado 45 minutos desde su ultimátum. Contemplaba si realmente debería llamar a la policía. La idea lo hacía sentir enfermo, pero la traición de su familia era demasiado profunda. Sin embargo, resultó innecesario. 50 minutos después de su llamada, escuchó coches acercándose. Desde la ventana, Rafael vio llegar el coche de sus padres y los coches de la tía Sofía y el tío Ricardo. Sus rostros, visibles incluso a distancia, eran una mezcla de enfado y aprensión. Miren, todos han vuelto, anunció Rafael, y los niños corrieron emocionados hacia la puerta. Él tomó su bolso y observó cómo los niños se reunían con sus padres y tíos. Hubo abrazos forzados y sonrisas tensas por parte de los adultos. Isabel se acercó a él, su expresión una mezcla de culpa y resentimiento. Rafael. No necesito una explicación, la interrumpió él, su voz tranquila pero firme. Me voy. Pero es Navidad, suplicó Isabel, intentando recuperar algo de la normalidad perdida. Pasemos tiempo en familia. Rafael la miró directamente a los ojos. Familia. Ahora sé lo que piensan de mí. Solo una herramienta conveniente. No me usen nunca más.
Se despidió de los niños con un abrazo rápido y una sonrisa genuina para ellos, y luego salió silenciosamente por la puerta trasera. Antes de subir a su coche, escuchó gritos provenientes del interior de la casa. Era Javier, reprendiendo duramente a Isabel y Sofía. Rafael respiró hondo y se marchó. Su corazón era una mezcla de ira y tristeza, pero también sintió una extraña sensación de liberación. Finalmente se había defendido. El día después de Navidad, Rafael pasó una mañana tranquila en su apartamento. Respondió con prontitud a los mensajes de sus amigos, pero no contestó ninguno de su familia. Después de los acontecimientos del día anterior, quería mantener la distancia. Sin embargo, por la tarde, mientras revisaba casualmente Facebook, su corazón se encogió de ira. Su madre, Isabel, había publicado, "Fue una Navidad triste". Duele saber que a alguien no le importa su propia familia. Los niños estaban decepcionados y los planes se arruinaron. Nunca pensé que nuestro lazo familiar pudiera ser tan frágil. La publicación tenía muchos comentarios. Qué lástima, Isabel, la generación más joven carece de responsabilidad, ni siquiera pueden pensar en los niños, la familia es lo más importante. Es triste cuando alguien no lo entiende. Temblando, Rafael tomó capturas de pantalla. Su madre no lo había nombrado explícitamente, pero estaba claro que la publicación era sobre él y tergiversaba completamente la verdad. Impulsado por la ira, Rafael redactó una larga publicación en su propia página de Facebook. Es hora de aclarar las cosas. Ayer visité la casa de mi familia por Navidad. Sin embargo, al llegar, mis padres, tía y tío ya se habían ido de vacaciones, esperando que yo cuidara de 3 niños durante una semana. Esto fue a pesar de mi negativa explícita. Amenacé con denunciarlos por abandono de menores y regresaron a regañadientes. Se me ha acusado de no preocuparme por mi familia. La realidad es que son ellos quienes no respetan mi tiempo y mis decisiones. No soy ni su juguete ni una niñera gratuita disponible a su conveniencia. La familia se trata de respeto mutuo, las demandas unilaterales y la manipulación no califican como tal. Publicar esto podría dañar irreparablemente su relación con su familia, pero sintió la necesidad de decir la verdad. Con los dedos temblorosos, presionó publicar. Las reacciones fueron inmediatas. Primero, David comentó, "Hiciste lo correcto". Luego siguieron mensajes de apoyo de otros amigos. Sorprendentemente, las respuestas de su familia también comenzaron a llegar. La primera fue de su abuelo Francisco: "Rafael, ¿puedes llamarme? Necesitamos hablar". Poco después, su abuela Beatriz comentó públicamente en la publicación de Rafael: "Isabel, Javier, Sofía, Ricardo, estoy decepcionada de todos ustedes. Deberían disculparse con Rafael". Saber que sus respetados abuelos estaban de su lado le proporcionó a Rafael cierto alivio. Rápidamente llamó a su abuelo. Rafael, su voz era cálida. "Eso fue duro". "Sí, abuelo. Fue realmente horrible. He hablado con Isabel. Sus acciones son inexcusables, al igual que las de Javier. Sofía y Ricardo también son igualmente culpables. Todos me están culpando, como si yo fuera el villano". "Están equivocados", declaró firmemente su abuelo. "Solo protegiste tus derechos como adulto. Sus acciones también fueron irresponsables hacia los niños. No sé qué hacer. Mantén tu distancia por ahora. Necesitan tiempo para reflexionar. Tu abuela y yo nos encargaremos de las cosas apropiadamente con ellos". Rafael agradeció a su abuelo por su apoyo y colgó. Sin embargo, su alivio no duró mucho. Esa noche, sus redes sociales se desbordaron de críticas de su familia. Isabel acusó a Rafael de ventilar descaradamente los problemas familiares en público. Javier aconsejó a Rafael que madurara. Sofía y Ricardo lo culparon por traicionar a la familia. Luego siguió una ola de comentarios críticos de otros primos, tías y tíos. Al mismo tiempo, la publicación de Rafael se difundió inesperadamente más allá. No solo sus amigos de Facebook, sino también los amigos de sus amigos la compartieron, y muchas personas simpatizaron con su situación.
He tenido experiencias similares, solo porque sean familia no significa que tengas que continuar una relación irrespetuosa, actuaste correctamente, fueron algunos de los cientos de comentarios de apoyo que recibió. Durante toda la noche, el smartphone de Rafael no dejó de vibrar con notificaciones. Finalmente, lo apagó y se fue a dormir. A la mañana siguiente, lo despertó una llamada de David. Rafael, las cosas han estallado. Tu publicación se está compartiendo por todas partes. Algunos blogs han recogido tu historia. ¿Qué? Rafael se frotó los ojos para quitarse el sueño y rápidamente encendió su teléfono. Las notificaciones lo inundaron, estaba abrumado. Su publicación había sido compartida miles de veces y muchas personas compartían sus experiencias similares. Varios sitios de noticias en línea incluso recogieron su historia, discutiendo los límites familiares. Había deseado permanecer anónimo, pero la situación se había salido de su control. No pretendía esto. Pero mucha gente está resonando contigo, dijo David. La experiencia que compartiste es algo que muchos han soportado en silencio. Esa tarde, ocurrió otro acontecimiento impactante. Su madre, Isabel, publicó algo nuevo, necesito aclarar la situación. Mi publicación anterior fue emocional. Mi esposo, mi cuñado y yo tuvimos expectativas injustas hacia nuestro hijo Rafael. No respetamos sus deseos e intentamos usarlo como niñera gratuita. Su reacción fue completamente justificada. Por lo tanto, me disculpo públicamente aquí. Rafael estaba atónito. Su madre disculpándose públicamente era impensable. Pero la razón pronto se hizo evidente. Rafael recibió un mensaje de texto de su abuelo, Isabel y yo hablamos. Su comportamiento fue vergonzoso. Tus padres, tía Sofía y tío Ricardo han acordado disculparse públicamente contigo, Rafael. El mensaje del abuelo continuaba, sin embargo, siento que esto no es suficiente. Te han estado utilizando durante mucho tiempo. Creo que deberíamos considerar llevar este asunto a un punto de vista legal. Rafael frunció el ceño. ¿Un punto de vista legal? Pensó que eso podría ser ir demasiado lejos. Sin embargo, su opinión cambió rápidamente esa noche. Rafael continuó ignorando las llamadas de su madre, pero decidió abrir un correo electrónico de su padre. El contenido lo enfureció. Rafael, nos hemos disculpado públicamente, pero tú también necesitas reconsiderar tus acciones. Amenazar con llamar a la policía por abandono de menores es excesivo. Solo queríamos que cuidaras a los niños unos días. Tu reacción exagerada ha avergonzado a toda la familia. Ya no te permitiré asistir a las reuniones familiares. Papá. Después de leer este correo electrónico, la ira de Rafael alcanzó su punto máximo. Se habían disculpado superficialmente, pero en realidad seguían culpándolo e incluso intentaban excluirlo de la familia. Inmediatamente llamó a su abuelo. Abuelo, papá acaba de enviarme este correo electrónico. Su abuelo se mostró visiblemente enojado al enterarse del correo. Esto es inaceptable. No han aprendido nada. Rafael, deberías consultar con un abogado. Esto es acoso. Animado por el consejo de su abuelo, Rafael se reunió con una abogada de derecho familiar al día siguiente, Valeria Herrera. La abogada escuchó atentamente su situación y señaló que los problemas eran más graves de lo que Rafael había pensado inicialmente. Señor Vargas, esto no es solo una simple disputa familiar, dijo la abogada Herrera. El comportamiento de sus padres, tía y tío puede considerarse acoso psicológico. Especialmente la difamación en redes sociales en su contra podría ser potencialmente calumniosa. ¿Debería realmente demandar?, preguntó Rafael, la idea aún sintiéndose monumental. Comencemos enviándoles una carta de advertencia. Les notificaremos que si continúan con este acoso, se tomarán acciones legales. Rafael estuvo de acuerdo y la abogada envió una advertencia formal a sus padres, tía Sofía y tío Ricardo. Sin embargo, esta acción escaló aún más la situación. Después de recibir la carta de advertencia, Isabel se volvió aún más agresiva. Publicó en redes sociales que Rafael era un hijo ingrato que intentaba demandar a su propia familia.
Javier describió a Rafael como emocionalmente inestable y afirmó que sus afirmaciones eran exageradas. Sofía y Ricardo se unieron, criticando a Rafael por buscar siempre atención y afirmando que su historia era una completa invención. Estas publicaciones fueron la gota que colmó el vaso para Rafael. Consultó nuevamente con su abogada y decidió presentar una demanda por difamación y angustia emocional. Señor Vargas, entiendo que esta decisión no es fácil, dijo la abogada Herrera con amabilidad. Pero es necesario para protegerlo. El día que se presentó la demanda, Rafael se sintió abrumado por emociones encontradas. Amaba a su familia, o al menos la idea de lo que una familia debería ser, pero sus acciones eran imperdonables. Esto no era solo un evento aislado, sino un patrón de explotación y falta de respeto que se había prolongado durante años. Sus abuelos apoyaron plenamente la decisión de Rafael. Incluso se ofrecieron a testificar en su nombre en el tribunal. Lucía, Mateo y Leo eran demasiado jóvenes para comprender completamente la situación, pero Rafael continuó comunicándose con ellos cuando pudo, mostrándoles su cariño. El proceso legal duró meses. Durante este tiempo, las relaciones familiares de Rafael se fracturaron por completo. Sus padres, tía Sofía y tío Ricardo cortaron todo contacto con él, mientras que el resto de la familia se vio obligada a tomar partido. Muchos parientes se pusieron del lado de sus padres debido a la unidad familiar, pero sus abuelos y algunos primos apoyaron a Rafael. El juicio progresó más rápido de lo esperado. La abogada de Rafael presentó claramente el patrón a largo plazo, el incidente de Navidad y el acoso posterior en las redes sociales. El testimonio de sus abuelos fue particularmente efectivo, ya que detallaron la historia de cómo Rafael había sido tratado dentro de la familia. La evidencia más impactante fueron las capturas de pantalla de las publicaciones en redes sociales de Isabel, Javier, Sofía y Ricardo, y los registros de los mensajes insultantes que le habían enviado a Rafael. Estos demostraron claramente un acoso malicioso. El juez finalmente reconoció las reclamaciones de Rafael, emitiendo una orden de restricción contra sus padres, tía y tío, y otorgó una indemnización significativa por difamación y angustia emocional. Además, se les ordenó retractarse de sus falsas declaraciones en línea sobre Rafael y publicar una disculpa oficial. El tribunal considera que las acciones de Isabel Vargas, Javier Vargas, Sofía Miller y Ricardo Miller constituyeron un claro acoso hacia Rafael Vargas y causaron una grave angustia emocional, declaró el juez con severidad. Las relaciones familiares deben basarse en el respeto mutuo, y las acciones de los demandados han violado este principio fundamental. Al salir del tribunal, Rafael sintió una compleja mezcla de emociones. Había ganado su caso y defendido con éxito sus límites, pero también sintió tristeza por haber perdido posiblemente parte de su familia para siempre. Hiciste lo correcto, dijo su abuelo Francisco mientras lo abrazaba. El tiempo puede curar algunas cosas, pero siempre tienes el derecho de conocer tu valor y proteger tu dignidad. Varias semanas después del veredicto, las vidas de los padres de Rafael, su tía y su tío cambiaron drásticamente. El juicio fue cubierto por los medios locales, dañando severamente su reputación en la comunidad. Javier perdió la confianza de sus colegas y fue empujado a una jubilación anticipada de la empresa donde había trabajado durante 35 años. A Isabel se le pidió que renunciara a su puesto en la Asociación de Padres de Familia y perdió por completo su posición en la comunidad a la que pertenecía. La pareja se aisló socialmente y comenzó a vivir una vida lejos de sus lujos anteriores. La pequeña tienda que regentaban Sofía y Ricardo vio una disminución drástica de clientes. La mala reputación de las redes sociales se extendió al mundo offline, y uno por uno, sus clientes habituales los abandonaron. En 6 meses, se vieron obligados a cerrar la tienda. Se atrasaron en los pagos de su hipoteca y, finalmente, tuvieron que mudarse a un apartamento más barato en los suburbios. Rafael mantuvo una cuidadosa relación con sus abuelos y con los niños, Lucía, Mateo y Leo. Aunque la situación era delicada, se esforzó por seguir siendo una presencia positiva en la vida de sus primos, quienes, a medida que crecían, comenzaban a comprender fragmentos de la disfunción familiar. Cuando Lucía cumplió 18 años, unos años después del juicio, decidió dejar la casa de sus padres y,
por un tiempo, se mudó con Rafael, buscando un ambiente más estable y de apoyo. Mateo y Leo también comenzaron gradualmente a distanciarse de sus padres, cuyo cuidado, al parecer, había quedado en manos de niñeras externas desde que Rafael se había negado a ser su cuidador gratuito. La amargura y el resentimiento de Sofía y Ricardo hacia Rafael se habían filtrado en su relación con sus propios hijos. 10 años después, Rafael había construido una exitosa carrera como redactor jefe en una prestigiosa agencia. Estaba rodeado de su verdadera familia, su esposa, Ana, y su pequeña hija, Sofía, una niña a la que adoraba y a la que prometió proteger siempre de cualquier forma de manipulación o falta de respeto. Había elegido a su familia, una familia basada en el amor genuino, la confianza y el respeto mutuo. Había ganado su libertad por primera vez al romper con los lazos tóxicos de su familia biológica. Ocasionalmente, el dolor del pasado lo golpeaba, especialmente durante las festividades. Pero cada vez, se reafirmaba a sí mismo que sus elecciones habían sido correctas y necesarias. No hay lugar en mi vida para aquellos que me trataron como una herramienta, le dijo una vez a su terapeuta. Puede sonar duro, pero fue necesario para protegerme y para construir la vida que tengo ahora. Las heridas infligidas por su familia nunca sanaron por completo, pero Rafael continuó caminando por su senda con orgullo y con la cabeza en alto. El destino de sus padres, su tía y su tío sirvió como una dura lección para aquellos que explotan continuamente a otros, incluso bajo el pretexto del amor familiar. La libertad y la paz mental que Rafael había encontrado eran el testimonio de su valentía al defenderse y establecer límites saludables, demostrando que, a veces, el acto más amoroso hacia uno mismo es alejarse de aquellos que se niegan a valorar tu ser.